encontramos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del licenciado Héctor Aliés Rivas, quien es socio gerente de Aliés Rivas Consultores y además es coordinador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, en la maestría de Derecho Inmobiliario. Bienvenido a nuestro programa, licenciado Aliés Rivas. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación y a este espacio y que podamos profundizar en ciertos temas que en la actualidad son necesarios para todos, tanto del área de seguros, del área legal, como para la ciudadanía en sentido general. De verdad que sí, nosotros nos alegramos mucho de que usted haya aceptado esta invitación, porque la sociedad dominicana en estos precisos momentos está sumamente preocupada por el tema de la vivienda, el tema de los apartamentos. En esta misma semana ocurrió un terremoto, un movimiento telúrico de 6 grados en la escala de Richter, que ha puesto a pensar a muchas gentes que no tienen sus unidades aseguradas. Pero además la ha puesto a pensar cómo sería el proceso de responsabilidad civil, porque si usted causa un daño a un tercero o las cosas que usted maneja, usted es responsable. Por eso, según el Código Civil Dominicano, en sus artículos 1382 al 85. Entonces, esto ha llevado una intranquilidad a la sociedad dominicana, con la agravante de que solo el 3.5% de las viviendas y apartamentos están asegurados. Y muchos de ellos solamente están asegurados por el saldo insoluto del préstamo. No está asegurado, digamos, el valor que adquieren las propiedades, ni los mobiliarios, ni las reparaciones o los anexos que se hacen en las viviendas. A nosotros nos gustaría que usted nos aclarara un poco acerca de estos temas y ver cómo se lleva concienciación a la población de la importancia de la parte de responsabilidad, de la parte de seguro, que es una protección a ese patrimonio, que no solamente del jefe de familia, sino de toda la familia. No, un tema sumamente importante. En la actualidad, la ley especial que rige el tema de condominios es la ley 5038, que fue modificada recientemente por la ley 108-05 de registro inmobiliario. La ley 108-05 de registro inmobiliario no toca nada relativo a los seguros. Es decir, se centra en lo que son los aspectos propios del inmueble, su registro, los procesos judiciales, los procesos de mensuras y otros temas de índole estrictamente legal. Ahora bien, la ley 5038 del 1958 presenta el tema de los seguros en solamente 2 artículos. En un artículo 11 que nos dice que los propietarios están, digamos, obligados a contribuir a las primas de seguros colectivas sobre el inmueble y que esto puede estar regulado por el reglamento del condominio. Es decir, que nos da un tema de seguros opcional, meramente opcional. Ya ha habido reclamos en este tenor de la propia asociación de ADOCOSE, exigiendo que se legisle en este sentido y que en la ley se instaure un artículo que sea obligatorio o una parte de la misma que detalle y que explique de manera detallada la necesidad de los seguros para estos casos, visto el desarrollo inmobiliario que ha vivido el país en las últimas décadas. Esto lleva a que en los reglamentos todo depende de la promotora, todo depende del constructor y de quien desarrolla, si incluye o no el tema del seguro. Muchas veces, si esto está desde el inicio, es más fácil, puesto que modificar posteriormente el reglamento requiere un acuerdo de voluntades. Entonces, convencer a cada propietario de manera particular de la necesidad de tener asegurado no solamente las áreas comunes o lo que podemos llamar el patrimonio del consorcio, la vivienda de cada quien o el local comercial de manera particular. Usted decía de que, y esto es una realidad, el tema de que se asegura el préstamo, el financiamiento, pero no en base al valor de la vivienda
y no se tocan aspectos que en la actualidad son muy necesarios. Entonces vemos la mayoría de torres, de edificaciones de más de 5 o 6 niveles, están revertidas de cristales. Esto conlleva unas especificaciones muy particulares en el tema de la póliza, y las personas todavía no lo entienden. Esto es un tema de educación, un tema de educar respecto a los eventuales riesgos, un tema de educar respecto al cuidado del patrimonio, pero va más allá. El tema del seguro, yo diría que es posterior. En principio, la gente tiene que acostumbrarse o educarse respecto a la vida en condominio. Esto ha sido una necesidad de los últimos años. O sea, la gente ha tenido, digamos, que pasar de vivir en casas, en las urbanizaciones, en los sectores donde ha habitado de hace muchos años, y pasar a vivir en condominio. Esto crea un régimen especial donde hay digamos, o convergen un derecho de propiedad sobre mis sectores particulares propios y un derecho de copropiedad sobre lo que es de todos. Entonces la gente, y esto conlleva normas de convivencia que la gente todavía no termina de asimilar. Entonces, llegando a este punto es que se puede introducir el tema de los seguros, su necesidad de modificar la ley 5038, tanto para esta parte como para muchas otras, porque ya es una ley que necesariamente debe de ser modificada. Es una ley del 1958, que la ley 108 de registro inmobiliario modifica algunos aspectos, pero más técnicos y respecto a lo que es el condominio y a sus sectores, que el tema relativo a asambleas, seguros, modificaciones y otros. En verdad que es un tema que está de mucha actualidad y de mucha exigencia de parte de la población. Ahora mismo, la Asociación de Agrimensores ha denunciado que la jurisdicción inmobiliaria tiene que hacer cambios. Y la Fundación Institucional y Justicia, la FINJUS, dijo que si no se hacían cambios importantes, se iba a colapsar el sistema en 2 años. Todo esto afecta a los condominios porque muchas veces se pasan años para obtener el título. Pero además, en días pasados, y ya hemos visto una serie de inconvenientes, hasta muerte han habido por el asunto de los parqueos. Y algunos establecimientos comerciales que ponen un letrero y dicen no somos responsables de los daños que se le causan a su vehículo, cuando en realidad efectivamente son responsables aunque pongan el letrero. Nos gustaría que usted nos hablara un poquito sobre estos 2 temas, lo que tiene que ver con la parte de los parqueos y con la parte del registro del título, que es la garantía de la inversión de la persona que está precisamente adquiriendo un apartamento. Bien. Sobre el tema del registro y las críticas recientes, podemos ahí hacer un balance. O sea, los avances son muchos, pero todavía lo que falta por hacer también es mucho. En el tema de condominio, yo podría decir que es una de las figuras que más ha avanzado. Ya esto es un tema también de conocimiento técnico y de conocimiento legal. Pero han engañado a mucha gente también en los condominios. Sí, sí, por supuesto, pero me refiero a que muchos promotores desconocen que se pueden agotar los pasos legales para la constitución de un condominio sin este estar construido. Entonces muchas veces inician un proyecto, se preocupan más por el financiamiento, cuando ya pueden, teniendo todas sus plantillas elaboradas y todo lo que son las planillas arquitectónicas, pueden iniciar con los trámites legales. El condominio es una figura que ya con la ley nueva no pasa por el tribunal o los tribunales de tierra, sino que se introduce por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente, y de ahí pasa directamente a los registros de títulos. Antes tenía que pasar al Tribunal Superior de Tierras de la época y de allí emanar una resolución que autorizaba su registro. Es decir, que aquí los pasos se han reducido. Lo que hay que llevarlos bien, asesorarse bien con un agrimensor y también con un abogado que maneje estos aspectos. La ley 5038, por otra parte, establece que los conflictos propios de la interpretación de la ley y relacionados directamente con el régimen
son conocidos por los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Pero otros tipos de casos, porque en un condominio puede haber temas de casos ambientales, penales, civiles, y ya cada uno de estos va a su jurisdicción natural. Este es el caso de los parqueos. Tuvimos un caso reciente de una persona que fue, digamos, asesinada en un parqueo de su residencial, y muchas personas no entendieron que esto es un tema que va directamente a la jurisdicción penal. Ahora bien, con el tema de los parqueos, ¿qué es bueno que la gente maneje? Cuando se aprueba un condominio, se aprueban unas planillas. El título es el producto final, pero previo a esto están unas planillas de división del condominio por pisos y se establecen cómo se distribuye cada sector. Entonces las personas que en medio de un conflicto deseen saber si estos son mis parqueos o no, porque a muchas personas el promotor para vender el apartamento dice estos son tus parqueos, haciéndole ver que son, digamos, parqueos más cómodos, de mejor acceso, pero cuando entonces se vende el complejo por completo, entonces surgen dudas. Entonces las personas tienen un canal para esto, pueden acceder a la sala de consultas de la jurisdicción inmobiliaria y solamente necesitan el inmueble, la designación catastral del inmueble, y en el sistema, hay colaboradores allí para eso, referencistas, le ayudan a buscar, no en la parte de títulos, no, mi título sé que está mi nombre, sino buscar en la parte de los planos y de las planillas aprobadas, y ahí poder saber si los parqueos que estoy utilizando son los parqueos que están atados a mi derecho de propiedad. Mucha gente desconoce esto, empiezan conflictos, empiezan situaciones a lo interno del condominio, cuando tienen los canales y las vías técnicas y legales para poder solucionar esto. Qué bien. Yo quiero, Frank, dejarte la segunda parte para que tú, porque no quiero desaprovechar la presencia del licenciado, porque es una persona muy conocedora de estos temas. Sí, sí. Resulta, en cuanto al régimen de condominios, que una vez constituido, muchas veces se establecen, digamos, unos parámetros que yo considero arbitrarios. Por ejemplo, en un apartamento que tenga, digamos, 100 metros de construcción del apartamento per se, que tiene baños, que tiene sala, que tiene piso de primera, y entonces tiene una terraza que tiene 100 metros, que no es lo mismo, porque la construcción que conlleva una terraza es mucho más barata que la que conlleva el apartamento. Pero además tiene unos parqueos, y cuando se va a distribuir la cuota común, entonces se hace en base al número de metros, pero todos los metros no son iguales, y muchas veces resulta que un apartamento de menor valor tiene que pagar más que uno de mayor valor. Yo algunas veces me he dicho a mí mismo, que soy un neófito en esta materia, oye, ¿por qué razón no se cobra en función de las personas que habitan un apartamento? Porque los servicios comunes, como el gas, como la energía eléctrica común, como el agua, está en función de lo que se consuma. Y hay un apartamento que está en el tercer piso, por ejemplo, que tiene 16 personas y paga la mitad de uno que viven 2 personas. ¿Cómo se puede dirimir, cómo se puede solucionar ese conflicto? Bien, el tema que esto depende de la situación particular, puesto que el reglamento, que es lo que es el documento que contiene lo referente a la cuota contributiva de mantenimiento por las cargas comunes, se hace desde el inicio, porque es un requisito para la Constitución. Evidentemente el promotor, el desarrollador, no puede prever la cantidad de personas que van a habitar determinada unidad funcional. Pero es injusto eso, que vivan 16 paguen menos que uno donde vivan 2. Claro, la ley 5038 manda a que se haga una distribución proporcional. O sea que el mismo reglamento, desde su inicio, el promotor puede establecer los montos acorde a los sectores que componen una unidad o a los derechos que tiene cada quien. Pero posteriormente, que hay una señora que hace bizcocho, hay una persona que consume más gas, es una persona que consume más gas, evidentemente. Entonces ya esto va al tema del órgano deliberativo del condominio, que es la asamblea. Entonces evidentemente ahí los condómines inconformes o que necesiten que se haga una modificación en el condominio perfectamente pueden hacerlo. Aquí hay mecanismos para convocar esa asamblea vía el administrador
o con un quórum mínimo de condóminos que se pongan de acuerdo y se pone el tema en el orden del día. Lo que aquí ocurre es que para poder adoptar la decisión que modifica el reglamento del condominio que establece esa cuota contributiva injusta, requiere de un quórum especial, que para los casos de modificación del reglamento es de las 3/4 partes de los condóminos presentes en esa reunión. Muy bien, nosotros vamos a pedir su anuencia para ir a una breve pausa comercial y cumplir con nuestro compromiso de dejar la segunda sesión para que usted y Franklin pues diluciden otros temas de mucha importancia. Bien. Así que continuamos con ustedes, amigos televidentes, luego de estos mensajes comerciales. Continuamos, amigos, luego de la pausa con la interesante entrevista al licenciado abogado Héctor Alías Rivas, quien es especialista en temas inmobiliarios. Habíamos tocado en la primera parte el tema seguros, régimen de condominios y todo eso. Héctor, hay un tema que trabaja muy de cerca y básicamente con todo el tema inmobiliario, y es la figura que aquí ha entrado, como después de tener éxito en muchos países y economías grandes, la figura del fideicomiso. Hay personas que no entienden, y todavía una gran mayoría de personas, cómo funciona eso. Ya aquí, de hecho, entiendo que se están desarrollando proyectos inmobiliarios con el tema del fideicomiso, y muy probablemente empiecen, según he visto en prensa, muy por arribita, no soy un experto en el tema tampoco, con proyectos comerciales, ya desarrollo de edificaciones para fines comerciales. ¿Tú nos puedes brevemente explicar qué es el fideicomiso y cómo la figura del fideicomiso puede incluso mejorar el desempeño de estos proyectos inmobiliarios? Sí, bien, mira. El fideicomiso es una figura que se introduce de manera formal en la República Dominicana a través de la ley 189-11, es decir, que es una ley muy reciente y que el sector se está acostumbrando, se está, digamos, acomodando a la misma. Y se están creando también las estructuras básicas para poder aplicarla y garantizar los efectos deseados. Vemos los principales bancos comerciales como ya han ido también creando sus entidades, sus fiduciarias para la administración de todo esto. El trust es una figura anglosajona y motiva la figura del fideicomiso como lo tenemos nosotros, pero tienes diferencias con ese trust que se aplica en Norteamérica. Okay. En nuestro caso es una figura que una persona física o jurídica llamada fideicomitente traspasa unos derechos reales o personales a una entidad que se llama fiduciaria, que va a administrar este patrimonio fideicomitido en favor de un fideicomisario o beneficiario. ¿Y ese traspaso implica impuestos a la transferencia de bienes en caso de Sí, implica impuestos, pero en algunos casos, principalmente en el tema de desarrollo inmobiliario para viviendas de bajo costo, ya se emitió un decreto por parte del Poder Ejecutivo en lo que hay ciertas condiciones que en caso de que el promotor o el desarrollador cumpla con esas condiciones, entonces digamos, se le puede presentar un tema de exención en el tema impositivo. Igual que se crea un tema de cuentas de ahorro programada para la que las personas puedan, digamos, lograr el inicial que se necesita para acceder a una de estas viviendas, y estas cuentas iban a estar, digamos, exoneradas o exentas de todo tipo de contribución. Ese 10% que se le cobra aquí al ahorro, ¿estaría exenta esas cuentas? Exactamente. Un gran incentivo, porque eso es un impuesto, yo lo encuentro arbitrario, que un país no incentive el ahorro, cuando lo que engrandece a un país es la educación y el ahorro. Bueno, eso es un tema de otra conversación, pero se puede profundizar bastante. Continuando con la pregunta, existen varios tipos de fideicomiso, de planificación sucesoral, de valores, de garantía, y ahí está el que es de desarrollo inmobiliario. Entonces este es uno que está tomando mucho auge, principalmente destinado a proyectos por los beneficios que se le estarían otorgando
desarrollo de proyectos de vivienda de bajo costo, no así de un desarrollo inmobiliario de lujo. Vemos estos proyectos principalmente en las periferias de la ciudad, dígase Autopista Duarte, por la zona de las Américas, por la zona de la Jacobo Magluta. Es una figura interesante, es una figura que con el tiempo y que las personas vayan detectando los beneficios que tiene, por la relación de confianza que se establece y porque no involucra, digamos, un traspaso, digamos, o una necesidades o unas condiciones que la persona en estos momentos no puede cumplir, sino que revierte la situación con el tiempo a medida que contribuye de acuerdo a las condiciones acordadas con la entidad fiduciaria. En este caso pueden existir riesgos y es que la entidad fiduciaria no cumpla con su rol, pero se está haciendo todo lo posible para que éstas funcionen acorde con la ley. El beneficio también se saca al patrimonio del fideicomitente, de su patrimonio, digamos, particular. Esto es un patrimonio aparte, que no puede ser, digamos, perseguido por los acreedores del fideicomitente, lo que genera una garantía en No es embargable. En principio. Ya ahí los criterios están, digamos, dispersos. La ley 189.11 presentó una modalidad de embargo inmobiliario que ya ha sido estudiada, que ha sido criticada y que ha motivado varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí tenemos que esperar que se defina todo el asunto relativo a esto. Pero cuando tú traspasas ese bien, por ejemplo, un terreno para una construcción, tú lo sacas, por ejemplo, yo voy a construir, a desarrollar, yo le entrego un fideicomiso. ¿Hay un traspaso de propiedad ahí? Sí, al fideicomiso? evidentemente hay un trámite. ¿Es libre de impuestos? Hay un trámite registral, para el traspaso del inmueble del patrimonio del fideicomitente al patrimonio del fideicomiso, al patrimonio fideicomitido. Entonces ya en este caso todo depende de si se ajusta o no el proyecto a lo que sí está exento y a lo que no. Okay. O sea, hay viviendas y hay proyectos que no van a entrar dentro de esos beneficios que son fruto del decreto que emana del Poder Ejecutivo, pero en todo caso existen, digamos, diversas estrategias impositivas y fiscales para lograr un beneficio óptimo de las finanzas propias del proyecto. Licenciado, en este caso de los terrenos que está adquiriendo el Ministerio de Educación, donde el Ministerio hace un estudio y dice, bueno, aquí es que va una escuela, un liceo de tanda extendida. Normalmente quien compra es que paga ese impuesto de transferencia. Cuando se trata del Estado Dominicano, no hay que pagar, está exento. Okay. Está exento, y en este caso de las escuelas, ya que usted toca el tema, se ve de todo. Hay casos de declaración de utilidad pública, casos que se tiene que llegar a la expropiación, a la ejecución forzosa. En otros casos se han dado ventas, traspasos simples. En otros casos también se han dado donaciones, permutas, es decir, distintas figuras de transferencia que ya ha ejecutado el Estado Dominicano para poder, digamos, garantizar su derecho de propiedad sobre las edificaciones escolares que está promoviendo. Muy bien. Héctor, aprovechando porque el tiempo tú sabes que es corto y en televisión se va volando, queremos, antes que te vayas, que nos puedas dar algunas pinceladas sobre la maestría que tú muy bien coordinas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra sobre derecho inmobiliario. Un poco un resumen de qué sería el pensum, quiénes están involucrados, qué se hace allí. Bueno, la maestría de Derecho Inmobiliario existía previamente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero el año pasado fue objeto de estudio y fue reformada en su totalidad para adecuarla, digamos, a los tiempos y ofrecer un programa académico necesario, práctico, de un área del derecho que tiene mucho campo en nuestro país y que esté, digamos, a la altura de lo que son los objetivos de la universidad. Esto pasó por un proceso de revisión y de aprobación a principios de este año. De ahí emana un programa académico que estaría iniciando en agosto de este año, del 2014,
se presenta como un programa con mucho balance. Anteriormente teníamos un programa con una fuerte inclinación judicial, pero que no tomaba en cuenta otros ejes integrales y esenciales del derecho inmobiliario. Ahora se combina el eje judicial, el eje registral, el eje técnico de mensuras con otras áreas también que inciden en el sector inmobiliario, como la contratación, el derecho notarial, el derecho tributario y otros. Tenemos un pensum compuesto por 6 periodos académicos, 2 años, unos 45 créditos, un cuerpo docente sumamente capacitado y preparado, compuesto por abogados en ejercicio, por jueces del área inmobiliaria. Tenemos también especialistas en el tema contractual, en el tema impositivo. Tenemos todo, digamos, una sinergia de profesionales de alto nivel que estarán impartiendo la docencia en la misma. Vale destacar que tiene asignaturas totalmente novedosas, que no constan en ningún otro programa en nuestro país. Se estaría dando por primera vez la asignatura de contratación inmobiliaria. Se estarían desarrollando los contratos que inciden en el sector inmobiliario, fideicomiso, tema de leasing inmobiliario, evidentemente la compraventa, el arrendamiento, el aporte en naturaleza, entre otros. También la asignatura de fiscalidad inmobiliaria, una asignatura totalmente novedosa para tocar aspectos de recursos en materia tributaria, tocar aspectos de los impuestos sobre operaciones inmobiliarias, sucesiones y donaciones, el mismo fideicomiso, tasas, arbitrios municipales, entre otros, y las tasas por servicios que son cobradas por la jurisdicción inmobiliaria. También tenemos una asignatura de práctica forense inmobiliaria. Esto es una asignatura totalmente práctica que vamos a estar desarrollando, operaciones de mensura, se va a incluir el tema cartográfico que se está haciendo allí y que los abogados, que este es el perfil de ingreso, solamente pueden cursarla abogados, asesores jurídicos de empresas, jueces, fiscales, abogados en ejercicio. No está abierta para otro tipo de profesionales y estas sean una asignatura que se estaría, digamos, poniendo en práctica todo lo aprendido en la maestría, y otra asignatura modular con diversos expertos, que es la asignatura de urbanismo y permisología, debido a que muchos abogados se ven un poco apretados en el momento en que sí manejan la ley 108 y todos sus reglamentos, pero le tocan un tema de algún permiso porque el proyecto tiene algún impacto, porque es una zona turística o porque tiene algún impacto ambiental, algún impacto en el área de licencias de construcción en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ayuntamiento y otros, y aquí vamos a estar complementando, porque ese es el objetivo, formar profesionales que tengan la capacidad de ver el derecho inmobiliario de manera integral y que puedan asesorar por la parte jurídica un proyecto inmobiliario urbano, rural, turístico, plazas comerciales, hoteleros de cualquier índole. Bien, de verdad que nosotros queremos felicitar tanto a usted como a la Pucamaima por esta iniciativa que sin lugar a dudas viene a llenar una gran necesidad en la sociedad dominicana. Así es. A usted queremos de nuevo agradecerle que haya aceptado esta invitación y comprometerlo a que en las próximas semanas pues nos distinga con su presencia, porque se nos han quedado algunos temas y estos son temas de vital importancia para todos. Así es que muchas gracias por aceptar la invitación y lo comprometemos a que esté por aquí en unas próximas semanas. Bueno, muchas gracias a ustedes y estaremos por aquí. Bien, a ustedes amigos televidentes, como siempre les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.